Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a los sistemas de control. Mi grupo está conformado por Intriago Peña Samuel, Medina Quijís Alfredo, Peñarrieta Zambrano Javier y mi persona Romero Bon Adriana. Siguiente diapositiva. Ok. Como introducción tenemos que los procesos industriales son el conjunto de operaciones técnicas y métodos organizados que transforman materias primas en productos terminados, los cuales van a estar destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad, en donde estos productos son fundamentales en sectores como la manufactura, la química, la alimentación, la energía y muchas más, eh, ya que estas van a permitir optimizar recursos y garantizar la calidad y asimismo van a aumentar la eficiencia de producción. Siguiente diapositiva. Introducción a los sistemas de control. Los sistemas de control son fundamentales en la programación y automatización de procesos industriales porque estos van a permitir la regulación precisa de las variables presentes dentro de las operaciones, tales como la temperatura, presión, flujo y nivel. Adicional, estos sistemas de control cuentan con elementos principales, los cuales son planta o proceso, que son los encargados de controlar ya sea un motor, un horno o robot, entre otros. Tenemos también los que son sensor o transductor, los cuales se encargan de medir la salida del sistema y convertirla en una señal utilizable. También tenemos lo que es el controlador, que este va a comparar la salida medida con la salida deseada, lo cual va a generar una señal de control. También tenemos lo que es el actuador, que es el que va a recibir la señal, ajá, que va a recibir la señal del controlador y va a modificar la planta para corregir algún error que se dé en la producción. Tenemos también lo que es una entrada de referencia, que este va a ser el valor deseado que queremos que tenga la salida. Y también la retroalimentación, que este va a partir de la salida y va a reiterarse para comparar con la entrada de referencia. Bueno, tenemos lo que es los instrumentos de medida. ¿Qué nos dice este enunciado? Nos dice que los instrumentos de medida detectan y cuantifican variables físicas durante el proceso. Algunos ejemplos comunes incluyen manómetros, termómetros y caudalímetros. Su función es crítica para mantener la calidad del producto y la seguridad de las operaciones. Cabe recalcar que estos instrumentos de mediciones son muy fundamentales en lo que es la ciencia, la arquitectura, la medicina, etcétera. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que son los sensores. Estos sensores son un dispositivo que captan una variable física y la transforman en una señal eléctrica. Son sensibles para que el sistema perciba lo que está ocurriendo. Existen sensores de temperatura, presión, proximidad, humedad, entre otros. Se usan ampliamente en automatización, en robótica y seguridad industrial. Además, esto también los podemos encontrar comúnmente en lo que son los bancos, las cooperativas. Parcialmente los observamos a simple vista, los sensores de humo, sensores de movimiento, etcétera. También tenemos lo que son los transmisores. ¿Qué son los transmisores? Estos dicen que reciben la señal del sensor y la convierten en una forma estandarizada. Estos prácticamente emiten una señal, permitiendo que el controlador la interprete correctamente. Actúan como el puente entre el sensor y el sistema del control.
En la siguiente diapositiva podemos visualizar lo que son las señales analógicas y digitales. En las señales analógicas, estas varían de la forma continua y se representan fenómenos como temperatura o presión. En las digitales, en cambio, trabajan con valores definidos, por ejemplo, el encendido o el apagado. Ambas son usadas en temas industriales. Como podemos ver en la imagen, tenemos arriba lo que es la señal analógica y abajo lo que es la señal digital. Y por último tenemos lo que son los controladores, que es el componente que recibe la señal del sensor y la compara con un valor objetivo y determina si éste debe enviarse una orden correctiva. Usa algoritmos para ajustar automáticamente el proceso. Por ejemplo, encender un ventilador si la temperatura supera cierto valor. Esto también podemos verlo en lo que es los vehículos, cuando utilizamos lo que es em, esos de, ¿cómo se llaman los de los carros? Me olvidé la palabra. Los ventiladores, es, básicamente son motores a inyección, que cuando ya están sobrecalentados, emiten una señal de ventilación. Igual a mi compañero a continuación le va a explicar un poco más sobre el tema. Bueno, yo le voy a hablar sobre los actuadores. Estos son dispositivos que ejecutan las acciones ordenadas por el controlador. Transforman señales eléctricas en movimiento, como abrir una válvula, mover el brazo robótico, y funcionan con energía eléctrica, hidráulica o neumática. Estos actuadores también son dispositivos que automatizan movimientos en procesos industriales, ya sea por acción humana o mediante sistemas de computadoras, y su selección depende del tipo de movimiento requerido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clasificación por movimiento lineal, que es en base a movimiento rectilíneo. Son los rotativos, que pueden ser este movimiento circular continuo y se usan con electricidad hidráulica o neumática. Ahora la clasificación por fuente de energía. Tenemos lo que son los hidráulicos, usan fluidos a presión o cilindros con pistones. Lo que tenemos que son neumáticos, empleas aire comprimido, por ejemplo, cesa de precisión, de arranque, parada y de bajo mantenimiento. Lo que son eléctricos son accionados por electricidad, como dice ahí, ejemplo, mi compañero puso de motores y servomotores. Tenemos también lo que son los térmicos magnéticos, que son aleaciones con memoria de forma o campo de magneticidad y, por ejemplo, son ideales para la microbótica. Tenemos lo que son mecánicos, sistema de poleas, engranajes o cremalleras. Y por último tenemos lo que son polímero o super enrollado, que son bobinas que, digamos, imitan un músculo al contraerse y o expandirse. Aunque a continuación tenemos los conceptos clave de metrología industrial. La exactitud. ¿Qué tan cerca es la medición al valor real? Eh, bueno, aquí digamos que se refiere a qué tan cercano está un resultado obtenido al valor real o deseado. También lo que presenta la capacidad de alcanzar un objeto con mínima desviación, ya sea por contextos técnicos. La precisión. ¿Qué tan repetibles son las mediciones? Aquí se refiere también a la repetibilidad o consistencia de resultados al realizar múltiples mediciones o acciones bajo las mismas condiciones o circunstancias, a diferencia de la exactitud que mide la cercanía al valor real. La incertidumbre. Se define como el intervalo de confianza de una medición. La incertidumbre no indica el error, sino un rango de confianza para resultados. Su gestión también reduce riesgos financieros y operativos. Tenemos lo que son error de medida.
diferencia entre el valor medido y el real. Aquí una diferencia bien clave entre el valor real y medido es que la medida es un proceso industrial en la diferencia cuantificable entre el valor medido por un instrumento y el valor real o de referencia de una magnitud. Sensibilidad es la capacidad para detectar pequeños cambios. En procesos industriales se refiere a la capacidad de un sistema o un instrumento para detectar y responder a cambios mínimos en una variable de interés. La repetibilidad consiste en resultados en condiciones iguales. Ah, También la capacidad de un sistema, por ejemplo, de instrumento o procesos para producir resultados consistentes bajo las mismas condiciones de cierta operación en un periodo de corto de tiempo. Tenemos lo que es la resolución en los conceptos claves. Eh, la resolución es el cambio mínimo detectable que un sistema puede dar o controlar para distinguir de manera fiable que representa el límite de un detalle, ¿no? En la capacitación de variables físicas, tanto como presión, temperatura, posición, etcétera. La deriva, desviación progresiva con el tiempo. Aquí en la deriva es un cambio progresivo e indeseado, ya que en la respuesta de un sistema a un instrumento de medición ocurre independientemente de la variable de medida. La linealidad proporcional entre la entrada y salida se define como la capacidad de un instrumento o sistema de medición para proporcionar una respuesta proporcional en todo su rango de trabajo. La trazabilidad, registro de historial de medición. Eh, Aquí podemos ver que la capacidad de rastrear, por ejemplo, el historial, la ubicación o la aplicación de un producto, material o instrumento a lo largo de toda una cadena de producción, suministro y en uso. Es muy importante en la industria ya que radica permitir e identificar los fallos y mejorar los procesos. El histéresis, que es la diferencia entre la respuesta del sistema según el ciclo. Tiene como la dependencia del estado de un sistema en sus cambios en un periodo de tiempo determinado, afectando diversos materiales y tecnologías. Y por último, la calibración, que, bueno, en el proceso de comparar las mediciones de un sistema, un instrumento, con un patrón de referencia conocido para detectar y corregir desviaciones. Aquí mucha importancia es en la que radica en garantizar la precisión y confiabilidad de los equipos. Este debe ser realizado periódicamente según normas internacionales, por ejemplo, como la ISO 9001. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. A continuación, nuestro compañero. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los sistemas de control en los procesos industriales. Primero que nada, vamos a definir qué es un sistema de control. Se puede definir un sistema de control como un conjunto de dispositivos que se encargan de regular ciertas variables importantes dentro de un proceso industrial, como por ejemplo la temperatura, el flujo de un líquido o la presión de una tubería. Estos sistemas funcionan de forma automática, lo cual es súper útil porque permiten que las máquinas trabajen sin que tengamos que estar vigilando todo el tiempo. Lo que hacen es mantener esas variables dentro de ciertos límites permitidos, ¿no? Para que el proceso sea seguro, estable y funcione correctamente. Dentro de lo que vendría a ser los tipos de controladores, tenemos eh, dos, o hay dos tipos principales, el sistema de lazo abierto y el sistema de lazo cerrado. El sistema de lazo abierto es el más simple, pues funciona sin retroalimentación, o sea, no verifica si lo que hizo fue correcto. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un semáforo, ¿no? Pero también podemos ejemplificar imaginando una bomba que se enciende durante unos 10 minutos. Sin importar cuánto líquido pasa, solo actúa según un tiempo predeterminado, ¿no? Esto puede funcionar, pero si algo cambia en el proceso, el sistema no lo va a notar ni lo va a corregir tampoco. En cambio, en un sistema de lazo cerrado, sí se tiene retroalimentación.
Este tipo de sistema mide lo que está pasando, lo compara con lo que debería estar ocurriendo y si detecta algún error, lo corrige. Un ejemplo claro o clásico de esto podría ser el termostato de un aire acondicionado. Si la temperatura sube más de lo que se desea, el sistema lo va a detectar y enciende el aire para enfriar, ¿no? Y si la temperatura baja, lo va a apagar. Es un sistema más complejo, pero mucho más preciso. Obviamente ambos tienen sus ventajas y desventajas. El de lazo abierto es más barato y fácil de implementar, pero no es tan confiable. El de lazo cerrado, aunque más caro, es ideal cuando se necesita precisión y control constante. Y bueno, se entiende claramente que los sistemas de control son indispensables hoy en día en la industria, ¿no? Ya que gracias a ellos se pueden automatizar la producción, mejorar la calidad del producto, reducir errores y trabajar de forma más eficiente. Como conclusiones, bueno, en las conclusiones se puede destacar justamente esto, ¿no? Que la integración de sensores, transmisores, controladores y actuadores pueden permitir que los procesos industriales sean mucho más eficientes y también que los ingenieros, técnicos y operadores deben comprender cómo funcionan estos elementos claramente, porque son la base del funcionamiento moderno en las fábricas o en la mayoría de plantas. Además, nos queda claro que no es solo un tema técnico, también tiene que ver con la calidad, con la seguridad, ya vimos temas de trazabilidad y con tener procesos que cumplan con las normas. Por eso conocer bien estos sistemas es bastante clave si queremos trabajar en una industria moderna o si queremos amplificar mejoras en cualquier área de producción. Eso sería todo. Muchas gracias.